Buenos días para todos y todas, para los estudiantes y las estudiantes, así como para las personas que se están conectando con la página del IPASUD por Facebook Live. Esta sesión es la primera, son dos sesiones, una hoy y otra mañana, de socialización de los ejercicios investigativos que realizaron estudiantes de varias facultades inscritos en la electiva de género y géneros propiciada desde el IPASUD. Vamos a iniciar dándole la palabra a nuestro director, a Wilson Díaz Gamba, y seguidamente entonces vamos a hacer las exposiciones. Cada grupo tiene 10 minutos, son 7 grupos, y al final, entonces, si hay preguntas, hay que estar pendientes de lo que va saliendo en el chat. Al final, si hay preguntas de quienes nos están viendo por Facebook Live o dentro de las mismas personas que estamos en la sesión, entonces las formulamos. Entonces, profesor Wilson Díaz Gamba, tiene la palabra. Bueno, muy buenos días a todos y todas. ¿Sí me escuchan? Buenos días. Qué pena, ¿me escuchan? Sí, sí que escuchamos. Sí, señor. Bueno, qué pena. Es que a veces tenía un problema. Bueno, pues estamos terminando un ciclo de un proceso muy interesante que se está generando al interior de la Universidad Distrital, que es la recomposición de nuestra cultura institucional. Este fenómeno y esta pandemia nos ha llevado y hemos tenido la palabra reinventarnos, pero de una u otra manera sí hay que, no podemos salir de este encierro de la misma manera. Las violencias basadas en género ha sido uno de los grandes flagelos que ha tenido la humanidad desde su historia, y empezar a reconfigurar y darle a cada mujer y a cada persona su lugar y su proceso de equidad en un mundo, pues va a permitir una sociedad mucho más justa, más igualitaria y más equitativa. Entonces, el espacio que abrieron desde la profesora Maritza, desde la investigación del Instituto de Paz y todo lo que nos está generando a nosotros como hombres, por lo menos espero que la mayoría estemos resignificando lo que son las violencias simbólicas y todo el efecto que tiene mantener ese esquema patriarcal que tanto daño le hace a la sociedad colombiana y al mundo. Entonces, empezar a hacer ese ejercicio que ustedes están realizando, al aporte que ustedes le están generando a la Universidad Distrital y lo que ustedes están desarrollando para sí mismos es un gran legado. Creo que por lo menos a mí personalmente estar involucrado en este tema de violencias de género me ha sensibilizado mucho contra procesos que estaban totalmente normalizados. O sea, el expresarle a una persona lo que pienso de ella porque sí es algo que tiene que cambiarse. Bueno, estamos en un proceso de reestructuración, de cambios individuales, que les quiero agradecer lo que están haciendo sus investigaciones, lo que les está aportando este ejercicio a la construcción del diagnóstico situacional de la Universidad Distrital, y desde ahí a la configuración de unas políticas institucionales en las que las violencias de género pasen a ser parte del pasado, que ninguna mujer se sienta vulnerada o vulnerable en el interior de la universidad, y que esto genere una institucionalidad y una vocación cultural amplia para que también nosotros modifiquemos esos elementos culturales en la ciudad y nos convertamos en nuevos pedagogos, porque lo primero que hace el sistema es tratar de defenderse, ¿no? Es sentir que sí, que son feminazis por estar pidiendo no ser ultrajadas y por estar solicitando dejar de tener miedo. Antes yo me reía tenía el chiste a que porque las mujeres iban solas al baño, ¿no? Y perdón por la caricatura, pero entonces en esa época se decía era que las mujeres iban al baño porque te decían haga espuma, como que, pero nunca entendíamos que lo que iban en compañía era porque tenían miedo de ser atacadas y vulneradas en un espacio donde estuvieran prácticamente solas. Entonces, dejar de sentir miedo tiene que ser como la acción que tenemos que empezar a promover,
tener la empatía de que tener miedo de ser lo más horroroso del mundo. Entonces, muchas gracias a todos y todas por esa participación, a la profesora Marixa por compartirnos y ser tan valiente de estar dejando huella en la Universidad Distrital. Tal vez Marixa Nata te recordará como siempre suelen hacer la historia, pero lo importante no es eso, sino lo que estamos generando en la cambio de actitud, por lo menos en la mía y en la de muchos compañeros y compañeras. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, profesor Wilson. Antes de comenzar, yo quiero darle las gracias a varias personas, no sé si estarán conectados o conectadas o no, pero sí quiero públicamente darle las gracias, en primer lugar, a Natalia, la persona encargada en el PASUC de Comunicaciones, que nos está apoyando esta transmisión. Segundo lugar, pues al profesor Wilson, sin ese apoyo grande que él nos ha dado, no sería posible que ya estuviéramos en la segunda versión de esta electiva. Y tercer lugar, a varias colegas que nos han apoyado en este ejercicio. Esos colegas son la profesora Luz Ángela, la profesora Luz Ángela Rocha, que es la coordinadora de Ingeniería Catastral, a la profesora María Isola Salazar, a la profesora Lucía Pinto, porque nos han facilitado directamente espacios de consulta. Igualmente quiero darle las gracias al profe Tito Gutiérrez de Bienestar y a Leida Murillo, que desde Bienestar respondieron también varias de las preguntas y nos proveyeron de la información que varios de los grupos requerían. Entonces no quería comenzar sin presentar estos agradecimientos. Para quienes no lo saben, ya lo ha dicho el profesor Wilson, esta electiva aparece cuando desde el movimiento universitario en la mesa de diálogo el punto de equidad de género entra a ser parte fundamental de las negociaciones y aparece toda esta ola que no habíamos vivido históricamente en la Universidad Distrital hasta ahora. Esta ola que nos ha llevado a pedir que exista una política de género en la universidad, que existiera un comité de género que ya se instituyó, va a ser 2 semanas que se instituyó ese comité y que desde el 17 de junio salió la resolución de su creación. Entonces se van abriendo puertas a fuerza de ir exigiendo los derechos dentro de los marcos del diálogo y de la concertación y de la creación de consensos, tanto de significación como de acción. Entonces, sin más, vamos a darle la palabra a los estudiantes. Vamos primero, entonces, con, no sé, yo siempre hago un llamado a lista en orden, no sé si más bien dejamos que los grupos sean quienes tomen la palabra. ¿Qué grupo quiere tomar la palabra para que presente su trabajo? ¿Quién dijo yo? ¿Están muy tímidos? Buenos días, profe. Nosotros quisiéramos comenzar. Bueno, Yuri, adelante. Bueno, voy a presentar. ¿Me pueden confirmar si están viendo, por favor? Sí, sí se ve. Vale. Bueno, muchas gracias a todos los presentes. Es muy grato para nosotros poder presentarles nuestro ejercicio que desarrollamos durante el semestre. Mi equipo de trabajo está conformado por Andrés Felipe Benítez, Michael Vanegas, José Luis Flores, Camila Andrea Martínez y quien les habla, Yuri Martínez. Nuestro ejercicio es titulado Percepción de los estudiantes frente a los docentes del vivero y la violencia de género.
Nuestro lema en el transcurso de nuestro ejercicio fue: entre estudiantes nos escuchamos, exprésate con libertad. Esto fue con el fin de que los estudiantes expresaran todas sus opiniones sin miedo y de esta forma conseguir la información pues más verídica y honesta por parte de ellos. Nuestra pregunta problema: ¿cómo tienen los estudiantes el rol de los docentes en la facultad y recursos naturales como agentes causales del fomento de las situaciones de violencia basadas en género? Para dar respuesta a esta pregunta, nuestro objetivo general fue evidenciar y caracterizar la percepción que tienen los estudiantes frente al papel que toman los docentes con respecto a la violencia basada en género en la Facultad de Medio Ambiente. Entonces, nuestra metodología de desarrollo fue, mediante este objetivo se desplegaron varias de las preguntas para dar respuesta a ciertas inquietudes específicas. Nosotros elaboramos un formulario el cual fue difundido por las diferentes páginas y redes sociales que los estudiantes del vivero frecuentan. Gratamente tuvimos la participación de varios de estos estudiantes y a continuación presentaremos los resultados de este ejercicio. Bueno, frente a la caracterización de la población encuestada, tenemos que cerca del 81,2% pertenecen a edades de los 20 a los 24 años. La mayor parte de la población que participó en el diligenciamiento del cuestionario son mujeres, cerca del 73,4%, y 25% hombres. 1,6% de la población afirmó pertenecer al grupo gay. En cuanto a la orientación sexual, tenemos que 89,1% afirmó ser heterosexual, 7,8% homosexual y 6,6% bisexual. Y frente a la identidad de género, 74,6% afirmó pertenecer al género femenino y 25,4% al género masculino. Bueno, esta primera pregunta fue de las que más relevancia tuvo, y es: ¿ha sido víctima de algún evento de violencia de género por parte de un docente? Nosotros dejamos varias opciones para que ellos escogieran, y también pues si no habían sido violentados, pues dejamos la opción de ninguno, o que ellos también dieran algunas opciones que faltaban. Entonces, el resultado que más tuvo como votación fue el de burlas y piropos, abuso de autoridad y ya referente al género de cada persona. Entonces esto nos abre como un panorama de que la gente se está sintiendo violentada por algunas cosas que nosotros o muchas personas creen que son normales. Ejemplo, una burla, un piropo, que no se le da la relevancia que tiene, pero a futuro puede generar situaciones un poco más complejas. Entonces, esto es lo que opinan los estudiantes. Y otro dato importante que surgió de esta pregunta fue 2 casos de violación sexual dentro de la universidad y propiciada por un docente. Entonces, nosotros nos generó la duda: ¿qué pasó con esos casos? ¿Cómo se actuó? Y todo este tipo de dudas que salen a raíz de estos datos que los mismos estudiantes expresan, ¿no? En cuanto al género del docente por el cual se sintieron violentados, bueno, el 79,7% afirmó que era de género masculino y 12,8% femenino. 18,8% afirmó que no se había sentido violentado por ningún docente. Y ya datos puntuales de las demás preguntas de nuestro cuestionario. Entonces tenemos que cerca del 86% de los estudiantes siente que la universidad no toma las medidas correspondientes para tratar este tipo de casos, y tan solo el 25% afirma que sí se le está dando un buen manejo por parte de Bienestar u otras entidades. El 60% de los estudiantes consideran que entre muy importante e importante la relación alumno-docente. Sin embargo, el 81% de ellos afirma que no se siente seguro al tratar un tema de esta índole con un docente.
el 60% de los estudiantes ha visto que la denuncia pública es uno de los instrumentos más efectivos para dar a conocer estos casos ante la comunidad universitaria y ante la comunidad en general. Y por último, el 48% de los estudiantes perciben que los docentes actúan de manera indiferente. Entonces esto es un llamado a los docentes también a pues apoyar a sus estudiantes, ¿no? Y en general entre estudiantes apoyarnos, ¿no? Y la recomendación es esa, generar un lazo directo con los estudiantes, que ellos se sientan seguros de ir a expresar cualquier cosa y que esto quede registrado, ¿no? Para generar como la trazabilidad de cada uno de los casos que de cierta forma pueden empezar con una burla, un piropo como lo vimos, pero después se puede desarrollar en algo más complejo, en algo más difícil de llevar. Entonces es eso, generar como esa trazabilidad y escuchar a los estudiantes. Bueno, muchas gracias por su presencia, por su interés ante estos temas y quedamos atentos a cualquier duda, pregunta. Gracias. Buenos días, yo tengo una precisión. Es que mencionaste que como género era gay, entonces no sé, sí. Quiero confirmar. ¿Lo tienes así? No, sí, o sea, como género. Sí, es que quiero hacerte la precisión porque cuando consideramos género es femenino, masculino, tradicionalmente. Ahorita hay otro género que es el no binario y cuando hablamos de género es eso. Cuando hablamos de orientación sexual ya entra la homosexualidad, bisexualidad, pansexualidad, asexualidad, eso ya es mucho más, o sea, es referente a la orientación sexual. Pero cuando hablamos de o sea, la opción del gay que quedó fue en la primera pregunta, que fue de sexo. Nosotros todas las preguntas las dejamos libres, ¿sí? Porque este es un tema que tiene exacto como esa confusión, como esa cosa, entonces las dejamos libres con el fin de que las personas, si no se sentía identificado con las opciones que nosotros les dimos, tenía la oportunidad de poner la que con él se sentía identificado, independientemente si lo consideraba, si era sexo, identidad, que lo manifestara como él quisiera, ¿sí me entiendes? Entonces lo pusieron en la parte de sexo, pero fue netamente de la percepción de los estudiantes. Es como tener un resultado. Exacto. Bueno, gracias. O sea, en esa parte dejamos la pregunta abierta, en un sector en el que decía otros, y ahí pues ya la persona se podía definir como se sintiera. Pero pues ya a la hora de mostrar los datos, pues no podemos mostrar todos los datos que pues son escritos directamente, ¿no? Ok. Bueno, muchas gracias. El grupo de la Facultad de Medio Ambiente, en concreto de la sede de Vivero, Yuri, Andrés Felipe, Michael Steven, José Luis y Camila. Muchísimas gracias. Recomendarles a quienes están conectados que vamos a dejar las preguntas para el final, después de que pasen todas las exposiciones. Pregunto, ¿qué grupo quiere seguir? Si el grupo de Lady, el de Melissa, el de Miguel, el de Sergio o el de Héctor. ¿Quién quiere tomar la palabra? ¿No se puede presentar, sí? ¿Sí? Nuestro compañero Ricardo no nos acompaña el día de hoy porque tiene problemas técnicos. Hicimos a manera de diapositivas para que la gente lo mire mejor. Entonces nuestro proyecto se llama Vulneraciones y Violencias Basadas en Género en la licenciatura de Biología y Química y es presentado por Miguel Delgado, Ricardo Farias y quien les habla Nicolás Mendoza. Entonces, como pregunta problema tenemos cuáles son las vulneraciones y violencias basadas en género presentes en la licenciatura de Biología y Química. Como objetivo general tenemos reconocer los actos de violencias basadas en género que vulneren y violenten los derechos de los y las estudiantes de licenciatura en Biología y Química.
Como objetivos específicos tenemos el primero, identificar las vulneraciones y violencias basadas en género más comunes en la licenciatura de Biología y Química. El segundo es dar cuenta de las consecuencias para la salud física o psicológica. El tercero es analizar de qué manera el lenguaje sirve de herramienta para invisibilizar y replicar dichas conductas. Y el último es identificar si los y las estudiantes conocen el protocolo para la prevención y atención de los casos de violencia basada en género y violencia sexual. Bueno, pues en la metodología pues pusimos unos pasos principales. El primero pues básicamente fue el diseño de la propuesta, el establecer, bueno, qué era lo que íbamos a realizar. Ya posterior a eso, pues básicamente el segundo paso sería el diseño como tal del instrumento de recolección de datos, en el cual pues como tal fue hecho en Google Forms y pues digamos que tiene tipos de preguntas tanto cuantitativas como cualitativas, ¿no? Es importante. Y ya posteriormente, después de realizar el instrumento, como tal pues se hizo una especie de pilotaje para saber, bueno, si la encuesta estaba funcionando, si no, y posteriormente pues como tal ya se hizo como tal la divulgación y aplicación que ya se hizo a través de los distintos grupos que frecuentan los estudiantes tanto de licenciatura en biología como de licenciatura en química, principalmente digamos en Facebook. Y posteriormente pues ya sería como tal el tratamiento de los resultados y la formulación de conclusiones y recomendaciones. Bueno, entonces, como primer resultado tenemos que participaron en la encuesta 10 personas de género masculino y 36 personas de género femenino, dando un total de 46 personas que contestaron el cuestionario. Entonces tenemos qué tipos de vulneraciones o actos sexistas ha sentido durante su formación académica. Entonces, quien más tuvo porcentaje es otros, y las personas en otros especificaron que se repetían más de una vez aquellos actos. Entonces, se repetían 2 o 3 veces, o eran todos los anteriores. También decían que habían insinuaciones, excesiva confianza y invitaciones que les hacían los docentes. Luego seguimos con el 15%, que es asignación de tareas por rol, por género. Entonces, cuando a las muchachas se les dicen, tráeme esto o haz esto, borra el tablero. Entonces, se presenta mucho en la licenciatura química específicamente. El 13% lo va a compartir el lenguaje violento, y por otra parte sería las insinuaciones con beneficio académico. Entonces, es cuando los profesores pues chantajean a las estudiantes, o también puede ser a los estudiantes hombres, seguido por la discriminación por género, y finalmente encontramos que el acoso virtual se presenta en baja cantidad. Bueno, pues aquí en esta pregunta de quién y cuántas veces ha experimentado, básicamente pues nosotros les dimos las opciones de poner si el sujeto era estudiantes, docentes, administrativos, servicios generales o personal de vigilancia. Y pusimos opciones para identificar si cuántas era el número de veces, o sea, si ha pasado más de una vez. Entonces, pues principalmente lo que más encontramos acá, que los principales sujetos como tal perpetradores son los docentes, seguido pues como tal de los mismos estudiantes, y de terceras pues tenemos al personal de vigilancia. Y pues como tal aquí podemos ver que pues muchas personas señalaron también que las situaciones han sucedido, digamos, más de una vez, incluso aquí como vemos, más de 15 veces. Bueno, entonces para los próximos 3 resultados, estos serán cualitativos. Entonces hicimos una caracterización, y en la caracterización hicimos una categorización. Entonces, dependiendo de la pregunta, hicimos categorías, y pues en la primera categoría, que es reacción frente a aquellos actos, pues salieron 4 específicamente. Entonces, la primera es sensación producida, entonces la persona que sentía emocionalmente frente a aquellos actos. La segunda es acción, entonces qué hacía al momento de aquellos actos.
la revictimización y la denuncia. Entonces, en cesación producida, observamos que las personas identificaron sensaciones de angustia, ansiedad, miedo, temor, pánico. En acciones, las personas expresaron que evadían el acto, lo ignoraban, entraban en shock o le contaban a alguna persona. También dos personas denunciaron aquellos actos y no le dieron solución, y solo una persona fue consciente de que cuando afirma que hay esos actos, son atacadas y les dicen, ay no, es que es su culpa, o sea, me están atentando contra mí y me echan la culpa de que fue mi culpa. Entonces hay una revictimización. En la siguiente categorización encontramos 6 categorías, entonces estas están como consecuencias a la salud. Entonces vamos a encontrar que va a haber una prevalencia de un daño psicológico. Entonces se va a expresar en miedo, inseguridad, depresión, estrés, y va a haber un daño físico, que es el que pues, nadie lo expresó, pero que siempre está presente, que puede ser causa de este daño psicológico, y como se expresó, sería el daño físico causado, por ejemplo, por la migraña. Entonces, la mayoría de estudiantes presentan ansiedad frente a aquellos actos, seguido de inseguridades en su ambiente académico. Por ejemplo, no quieren hablar con otros hombres, no quieren hablar con el docente, o no quieren asistir a la universidad, seguido por miedo, pues como ya a veces les estaba mencionando, las personas no quieren y pues prefieren no asistir a las clases, cancelar, no volver a la clase, tratar de evadir a esa persona, y van a presentar estrés y depresión también. Como tipo de lenguaje con el cual se ha vulnerado, entonces va a prevalecer 8 categorías. Entonces en estas 8 categorías vamos a ver que la que más va a resaltar sería la del sexismo. Entonces ejemplificaban que por ser hombre tú tienes que ser agresivo, tienes que ser guacho, tienes que ser así o así, y por ser mujer tú tienes que ser débil, delicada y bonita. O también como cuando dicen, ay, es que tenía que ser mujer. El siguiente fue acoso, entonces este acoso es directo, también seguido por la subestimación, cuando a la mujer ejemplificado con las mujeres de química, les decían, ustedes no están hechos para estudiar química, ustedes no deberían ser químicas. Entonces es algo muy directo, seguido por las burlas, que son los chistes, las chanzas pesadas, los términos peyorativos, cuando ejemplifican, usted como ama de casa, los docentes han ejemplificado, o también una compañera decía que por estar embarazada, ella no quería un trato preferencial, quería que la trataran como una estudiante común y corriente, pero los profesores la trataban como si ella fuera una discapacitada o como si no pudieran hacer las cosas. Entonces le decían, ¿cómo yo te regalo una nota? Entonces, pues ella demostraba que pues, no necesitaba un trato diferente. En insultos, pues cuando literal tratan mal a una persona, por ejemplo su identidad de género, y cuando en la última categoría, cuando hablamos de los actos, es no tanto lo que se dice, sino cómo se dice. Bueno, pues en cuanto al protocolo, pues aquí nosotros hicimos algunas preguntas para el protocolo para la prevención y atención de casos de violencia basada en género y violencia sexual, donde pues primero pues identificamos que solo 15 personas de las encuestadas conocen como tal las instancias o dependencias en caso de experimentar una posible violencia basada en género, y de estas solo el 4% conoce la resolución 426 del 4 de diciembre. ¿Sí? Y digamos, a estas personas también les preguntamos que si cuando realizaron la denuncia dieron solución a su caso. Entonces este 4% pues respondió que no le dieron solución tras seguir el protocolo. Digamos que pues eso nosotros no indagamos más al respecto, pero pues digamos puede ser de pronto porque las personas como tal no conocen el alcance del protocolo y hasta dónde puede llegar, y por eso de pronto no cumplieron como tal sus expectativas.
pero pues en general vimos que las personas realmente no conocen el protocolo como tal. Siguiente. Y finalmente pues les hicimos una pregunta de por qué no se realizó como tal una denuncia formal. Entonces vemos que el 42.9% de las personas respondió que por falta de credibilidad, seguido pues por otros. Entonces en otros las personas básicamente respondieron que porque no les ha sucedido o porque como tal no creían necesario hacer como tal la denuncia o desconocimiento del protocolo. Eso fue, digamos, lo más relevante que vimos ahí en otros. Y pues también pues algunas personas respondieron, por ejemplo, el miedo a represalias, que es el 21.4%, y como tal pues miedo a ser juzgados y falta de credibilidad. Siguiente. Y pues finalmente les hicimos la pregunta de si han pensado desertar como tal de las licenciaturas. Entonces la mayoría como tal, el 69.4% respondió que no, y el 30% respondió que sí. Entonces pues digamos que ahí vemos que no hay como una tasa de deserción tan alta, sin embargo pues es un porcentaje significativo, el cual pues debería de pronto ser indagado en otros estudios. Bueno. Vamos a leer las conclusiones y las reflexiones. Entonces, ya se les acabó el tiempo, entonces, por favor, sintéticamente. Bueno, las vulneraciones y violencias basadas en género más comunes en la licenciatura son las asignaciones de tareas por género, insinuaciones con beneficios académicos, lenguaje violento, discriminación por género, entre otros, identificando que quien más comete aquellos actos de los docentes y los estudiantes. Las consecuencias para la salud producidas por las distintas violencias basadas en género se manifiestan principalmente de manera psicológica a través de la ansiedad, así como las inseguridades y miedos, generando un decremento en la calidad de la vida, visibilizando la necesidad de una mayor atención a nivel institucional. Bueno, pues aquí en la tercera conclusión, básicamente pues identificamos que el papel del lenguaje es crucial, por ejemplo, para el impacto de la violencia, y también pues en cuanto a la afirmación y naturalización como tal de esa replicación de esas estructuras de poder y de como tal subordinación de lo femenino. Entonces eso pues digamos que lo identificamos ahí, obviamente. Y otra conclusión que llegamos es que la mayoría de estudiantes no conocen el protocolo, pues por lo tanto pues digamos que es importante que se haga una difusión mucho más amplia de esto. El siguiente. Entonces, como recomendaciones sería hacer visible el protocolo y pues que esos trabajos sirvan como tal de un soporte para la futura política de género que se va a instaurar en la universidad, como también explicar bien de qué se trata el protocolo, decir que es al alcance de todos los estudiantes y que no es solo para mujeres sino también para los hombres. Hay que hacer visible que pues en verdad pasan estas violencias y pues qué se puede hacer, decir los alcances como ya hemos mencionado y las limitaciones que tiene el protocolo para como tal prevenir que estos casos no vuelvan a suceder. Y bueno, pues básicamente pues, las otras recomendaciones que hacemos es fortalecer pues la información también acerca de los mecanismos de denuncia, porque pues identificamos que la mayoría no sabía cómo denunciar, entonces es importante eso. Y también pues en general pues recomendamos también implementar como tal programas que permitan el apoyo a los estudiantes en la prevención y manejo de problemas de salud mental, pues ya que identificamos que estas son las consecuencias principales como tal de estas violencias y pues puede ser en general también. Y pues muchas gracias. Bueno, muchas gracias entonces, jóvenes. Muy importantes. Vamos ahora a darle la palabra, no sé quiénes quieran continuar. Si el grupo ¿Quién dijo yo? Y yo. Santiago. Listo, Santiago. Entonces presenten su trabajo. 10 minutos a partir de ahora.
¿Ya se ve la pantalla? Sí, ya se está viendo. Pero no se ve el documento. Ya, ahora sí. Ya. Buenos días. Nuestro tema va enfocado al derecho al libre desarrollo de la personalidad. Para empezar, hablar de la justificación del por qué queremos o por qué escogimos este tema. La discriminación en la comunidad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas al libre desarrollo de la personalidad, conocido también como derecho a la autonomía e identidad personal, y la falta de protección por parte de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, motivó el proceso de investigación para identificar a las personas agredidas y a los agresores. Consideramos importante crear una cultura que parta del reconocimiento al otro y su desarrollo personal, siendo fundamental la visibilidad y la aplicación al libre desarrollo de la personalidad. Nuestro interés es prevenir futuras violencias y fomentar la conciencia de construcción personal. Entonces, nuestros objetivos venían siendo de la siguiente manera. Nuestro objetivo general, visibilizar cómo se dan las violencias basadas en género. Escogimos dos facultades, Ciencias de Educación y Facultad de Artes, de la Universidad Distrital, orientadas a la expresión de identidad de género de los estudiantes. Para esto escogimos tres pilares, que es respecto a su apariencia, vestimenta y gestualidad. Entonces nos vamos a nuestros objetivos específicos. En este caso tenemos tres objetivos específicos. El primero es identificar posibles libertades y o limitaciones que tienen lugar en el entorno universitario y, como les venía diciendo, con estos tres pilares: apariencia, vestimenta y gestualidad, de acuerdo a la identidad de género. El segundo es conocer las perspectivas de los estudiantes respecto a las libertades y o limitaciones de la apariencia, vestimenta y gestualidad de cada género de la facultad. Y finalmente, reconocer los factores que afectan la libertad de expresión de identidad de género en la facultad, enfocados a nuestros tres pilares. Bueno, nuestra investigación fue desarrollada a través de la investigación cualitativa. Nosotros buscábamos que los participantes expresaran sus experiencias, sus comportamientos, sus sentimientos a través del cuestionario y la entrevista. El cuestionario fue enfocado más que todo a la población de la universidad, especialmente para los estudiantes de las facultades de la SAP y de la Macarena. En este se buscaba identificar ciertas posturas que tienen los estudiantes frente a la vestimenta, apariencia y gestualidad de los participantes, de los compañeros, y la entrevista fue enfocada más que todo a la población afectada por esta discriminación. En esta se buscaba reconocer experiencias que fueron vividas y cómo esas experiencias pudieron cambiar su vida cotidiana y su apariencia. En el cuestionario tuvimos como resultado que en cuanto a pensamiento se considera que la apariencia, los manerismos, la vestimenta pueden determinar o mostrar un poco cuál es el género de la persona. Se puede intuir desde la apariencia cuál es el género de una persona. En casos de discriminación o violencia se han visto, pero la cuarta parte marcó haberlos visto, haberlos presenciado. Y la gran mayoría considera que no se deben seguir estándares de acuerdo a cómo se viste, según el género. En tanto a la entrevista, se dieron vivencias de que se da es más violencia simbólica que física.
se da un rechazo o se muestra incomodidad cuando alguien se viste de manera diferente a la que se espera según su género. Y cuando se dan estos casos de violencia simbólica, la universidad no tiene ningún estatuto preparado para hacer algo al respecto. Ni siquiera hay nada escrito al respecto. Bueno, finalmente en ambas facultades se da que si bien se puede dejar debajo de tela, aún no es ni aceptado ni tolerado que alguien se vista diferente a como se espera que lo haga. Vale, ya a modo de conclusión, aunque falta, bueno, mucho todavía para poderlo aceptar, cada vez se defiende más la libertad de la apariencia, que la apariencia no significa que sea igualmente al género. Nosotros también queremos concluir en que lo principal es poder sentir comodidad con uno mismo, poder sentir comodidad con lo que se viste y no por eso sentir de que sea un límite poder vestir de cierta manera o de otra manera de acuerdo a lo que se siente que es predeterminado por el género. Digamos que una de las puntos más importantes en cuanto a las entrevistas fue que el 52.4% de la población siente que sí hay límites de acuerdo a la vestimenta. En este sentido, tenemos que ir avanzando para poder cambiar este ideal, ya que los límites pues realmente no los ponemos más que todo nosotros mismos. Entonces, pues a modo de conclusión queremos resaltar que es muy importante que todos nos podamos sentir libres de expresarnos como realmente nos sentimos. Bueno, nuestro grupo está conformado por Valentina Barrera, Daniela González, Melissa Andrea, Santiago Torres y Enzo Carmona. Si tienen alguna pregunta, sugerencia o comentario, es el momento. Santiago, no te vimos. Perdón, tenía yo cerrado mi micrófono. Santiago, no se te oyó lo que habías dicho. Estaba yo diciendo que si alguien del grupo quiere completar algo, todavía les quedan 2 minutos del tiempo que tenían para ustedes. Bueno, entonces nada, darles las gracias. Es un tema, un abordaje de una perspectiva distinta y que tiene que ver con todas esas marcas hegemónicas que tenemos todavía que nos hacen cargar de juicios sobre unos supuestos deberes ser que terminan por atentar contra el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Muy bien, entonces vamos a escuchar el siguiente grupo. Tatiana y María Alejandra me habían escrito después nosotros. Entonces, ¿tienen la palabra? Sí, profe, ya un momento yo presento pantalla. Bueno. Bueno, listo, buenos días. Nuestro trabajo como tal se basó en la postura de bienestar institucional de la Universidad Francisco José de Caldas ante la violencia de género en la sede Bolsa por venir.
Entonces, como tal, nuestro objetivo fue analizar la manera como Bienestar Institucional está cumpliendo con el protocolo para la prevención y atención de casos de violencia basada en género de la Universidad Distrital. Bueno, entonces, como pregunta problema, nosotros abordamos la siguiente pregunta, que es, ¿qué prácticas estratégicas está realizando el Bienestar Institucional en la sede BOSA para cumplir con el protocolo planteado frente a la violencia basada en género y de esta manera prevenir su ocurrencia? Bueno, entonces ya para tener como más en claro el papel que cumple el Bienestar Institucional ante la violencia de género, pues para nosotros fue muy importante tener en cuenta el protocolo para la prevención y atención de casos de violencia basada en género, el cual principalmente pues estaba basado en la resolución 426, la cual se dio el 4 de diciembre del 2018. Pues es importante tener en cuenta este protocolo, ya que pues principalmente este es coordinado por Bienestar Institucional y claramente se evidencian las atenciones que debe tener como tal el Bienestar Institucional ante un caso de violencia basada en género, como lo es en la CEOS. Bueno, como justificación, concluimos que era importante tener conocimiento y dar a conocer el papel que cumple el Bienestar Institucional ante la violencia basada en género, ya que es pues como el lugar en el que se encarga de cumplir la función de la atención a la comunidad universitaria, especialmente a las mujeres, que son principalmente foco central de víctimas en este tipo de casos. Bueno, entonces ya para abordar la metodología que utilizamos para nuestro proyecto investigativo se realizó en base a un enfoque cualitativo y cuantitativo, con una proyección descriptiva, la cual de cierta manera pues, nos permita obtener datos los cuales nos ayuden con el cumplimiento de nuestros objetivos. Para la recolección de datos en forma cualitativa, nosotros principalmente nos apoyamos en la investigación del protocolo y de la página de la universidad, la cual pues nos permitiera evidenciar el papel que cumple Bienestar en la universidad ante la violencia de género. Y ya de forma cuantitativa nos propusimos poner en práctica una encuesta, la cual pues fue practicada a los estudiantes de la sede BOSA, para que pues de esos datos cuantitativos pudiéramos reconocer que tanto sensibiliza el bienestar institucional a la sede de BOSA en base pues a la violencia de género que se presenta allí. Bueno, ya respecto a lo que los resultados, nosotros nos basamos en la encuesta, la cual respondieron 31 personas, 22 mujeres y 9 hombres, en donde pues efectivamente pudimos ver que sí hay una violencia de género, pero algo que se destacó básicamente en nuestra encuesta fue el hecho de que las personas que lo contestaron no supieron como en los casos como tal, sino que conocían como personas, ¿sí? Conocidos, allegados a ellos, que sí lo habían padecido, y también se pudo evidenciar que prácticamente la gran mayoría, estamos hablando de un 90% de la comunidad que contestó la encuesta, no conoce cómo se lleva a cabo el protocolo, no saben cómo a quién dirigirse, o sea, hace falta información referente a nosotros como los estudiantes y como tal pudimos obtener los datos para pues llegar a un censo como total de que prácticamente falta información en general de muchas cosas referentes a la violencia de género. Bueno, ya para concluir,
podemos evidenciar que efectivamente el bienestar institucional cumple el papel que le corresponde frente a la violencia de género que se puede presentar, al menos en la sede OSA por venir. Y como recomendaciones, pues reunimos todo lo que nos pareció que nos hizo falta y sacamos esas 3 conclusiones que es de la política, o sea, conocer las políticas que sustenten el protocolo, mayor actividad de sensibilización al respecto del tema, ya que es un tema poco tocado con respecto dentro de la universidad, y mejor divulgación del protocolo, ya que es muy difícil encontrarlo y no es algo que esté a la vista, sino hay que escarbar, por decirlo así, para poder llegar a verlo. Bueno, muchas gracias entonces, jóvenes. Ahí vamos perfilando ya cuáles serían esas recomendaciones a la hora de esa construcción participativa de la que tanto hemos hablado de la política. Muchísimas gracias. Vamos a darle entonces la palabra al grupo de ingeniería. María Alejandra Murcia tiene la palabra entonces ese grupo. Ok, buenos días. Nuestro grupo está compuesto por Alejandra Murcia, Nicolás Garzón, Lady Suscún, Samuel Bernal y quien les está hablando, Daniela Cárdenas. Nosotros decidimos trabajar alrededor de la pregunta: ¿qué situaciones de violencia basada en género se producen en la Facultad de Ingeniería de nuestra universidad? Nuestro objetivo, pues claramente era, a modo general, analizar estas situaciones por medio de herramientas estadísticas. ¿Para qué o por qué hacer esta investigación? Bueno, nosotros buscamos potenciar el tema de género para incrementar la responsabilidad misional formativa de los estudiantes, en este caso los de la Facultad de Ingeniería, brindando bases de desarrollo para la mitigación de la violencia basada en género en el futuro. Todo esto a través de la comunicación de los resultados obtenidos mediante esta infografía. La metodología que usamos fue, en primer lugar, analizar la población de estudiantes a fin de determinar una muestra significativa y, posteriormente, recolectar los datos por medio de una encuesta elaborada por nosotros. A partir de estos resultados, realizamos un análisis descriptivo para lograr establecer la relación entre variables. Dichos resultados son los siguientes. Bueno, entonces tenemos la primera pregunta. Las primeras preguntas, básicamente lo que vamos a hacer es como un recuento de información demográfica de las personas que pues participaron en nuestra encuesta. Entonces la primera pregunta tuvimos en total 57 encuestados. Pues realmente consideramos que es una muestra muy pequeña, nos hubiese gustado de pronto tener más, pero digamos que las personas no, a pesar de que tratamos de hacer la encuesta muy amigable y que fuera muy familiar, siempre como que no son muy dados a responder este tipo de cosas. Y también podemos ver, digamos, un porcentaje mucho mayor en hombres. También esto nos puede dar como, podemos inferir de esto ciertas cosas también, ¿no? De pronto a los hombres les puede ser más fácil, digamos, contarlo, pero no desde la perspectiva, digamos, de que hayan sido víctimas, nada, sino simplemente hablar del tema. Listo. Entonces, la segunda pregunta, tenemos que la mayoría de personas que respondieron a nuestra encuesta en la facultad pertenecen al proyecto curricular de Ingeniería Industrial. Pues básicamente esto, pues tenemos 2 motivos por los cuales puede haber pasado. La primera es que pues en nuestro grupo sí la mayoría de participantes sí somos pues de la carrera, y de pronto pues eso puede afectar a que se haya distribuido mucho mejor en esta ingeniería, pero también digamos lo que hemos hablado con la profe y tratar de analizar es que esto también puede mostrar que las otras ingenierías pueden ser también un poco menos participativas y más cerradas a la posibilidad, digamos, de socializar, y entonces ya vienen unos estigmas con, digamos,
que los ingenieros, digamos, no hablan, digamos, ingenieros de sistemas o electrónicos que son un poco más reservados o catastrales. Entonces también podemos ver esto. Realmente después de la ingeniería, la mayor participación fue la de ingeniería en sistemas, pero pues no tuvo, digamos, no es muy, a comparación pues de la ingeniería industrial, no es muy representativa. La tercera pregunta es el tiempo que llevan las personas en la universidad, ¿no? Nosotros, digamos que esta pregunta nos ayudó a solventar un poco la primera, ¿sí? Porque en la primera fueron muy poquitas las personas encuestadas, pero ya con esta pregunta, digamos que podemos tener un tiempo de experiencia de cada persona en la universidad, en la que pudo tener muchas más oportunidades, digamos, de presenciar o de ser algún tipo de violencia o pues de ser el causante de ella. Entonces, pues aquí vemos que en la mayoría pues son de semestres avanzados y eso pues nos ayudó o pues nos sirvió, digamos, más para el análisis y nos gustó, pues por lo que mencioné anteriormente. Digamos que si tienen más experiencia y más tiempo en la universidad, conocen más profesores, han compartido con más compañeros, etc. La cuarta pregunta nos dice, digamos, va referida a que si justifica la violencia basada en género. Evidentemente, pues esta pregunta sí suponíamos desde un principio que la mayoría de personas iban a contestar que no la justifican de ninguna forma. Pero pues digamos que más adelante, con el análisis de otras preguntas, así las personas no la justifiquen, no son muy conscientes de que pues la realizan o de que de hecho la están viviendo, sobre todo con la violencia psicológica y simbólica. Y pues ya digamos la quinta pregunta que pues es ya un poquito más centrada como al tema que queríamos resaltar un poco en nuestro objetivo, que es de qué tipo de violencia. Vemos que la mayoría de personas dicen que son testigos de violencia psicológica, ¿no? Pero como les decía anteriormente, o sea, no son muy conscientes y tal vez yo siento que tuvimos un gran o sea, varias personas como que contestaron esta opción, pero es porque, digamos, lo mismo como hicimos nosotros la encuesta. Entonces fue muy familiar y tratamos como de explicar muy bien, digamos, que era violencia psicológica, que se podía tomar como violencia psicológica, como violencia física o sexual. Entonces, todo este tipo de cosas sí pueden llegar a influir un poco pues, en las respuestas que tenemos, pero pues, digamos, no dejan de ser importantes los resultados y que puedan, digamos, de una u otra forma a llegar a marcar tendencias, ¿no? Entonces, vemos que violencia física de testigos es realmente muy pocos los que contestaron y sexual sigue y pues esto, digamos, puede ser, nosotros pensábamos en un principio que era la que más podría llegar a tener como votantes o respuestas, porque pues es lo que uno normalmente ve y lo más común que se ve en las universidades y es por parte, digamos, de profesores y eso, pero pues más adelante vemos que a veces no lo que pensamos no es correcto y que, digamos, hay violencia de todas clases y se puede presentar, puede venir de cualquier persona. Bueno, otra cosa que pudimos observar es, un poquito por favor, de que el género causante de estas violencias basadas en género, bueno, está dividido en dos partes, ¿no? Desde la parte de testigos, en donde los causantes de los votantes, pues, escogieron que el género de los hombres eran los que más causaban este tipo de violencia, y desde el lado de las víctimas también, la siguiente que podemos observar es que los causantes, en su mayoría, de testigos denuncian que son compañeros, pero algo que nos preocupó bastante es que desde la parte de víctimas, ellos dicen que son, o sea, la mayoría de causantes son los docentes. Entonces, pues, es algo que nos llamó bastante la atención,
el 89% de las personas encuestadas no han hecho nada para detener la violencia, este tipo de violencias basadas en género. Pues como también salía en un resultado, la gente no conoce el protocolo, no sabe a dónde acudir, y pues en caso tal de que puedan hacerlo, pues tienen miedo de las consecuencias que pueda traer esto, ¿no? Sobre todo cuando es de docentes, ¿no? Bueno, el siguiente. ¿Con qué frecuencia te has sentido amenazado? Entonces, de 2 a 5 es el mayor porcentaje de situaciones en donde se han sentido amenazados, y nunca un 22%. Bueno, otra cosa que pudimos observar es que respecto a las víctimas, es muy pocas las personas que acuden a bienestar universitario, que sería como el ente que uno pensaría primero para respaldar este tipo de situaciones. Y habló con alguna persona, es el que destaca más entre, bueno, los testigos de estas situaciones y las víctimas. Entonces, pues aquí observamos que hablar con una persona pues no es como tal una solución, sino sí debería haber por decir, un ente dentro de la universidad que esté encargado de estas violencias, que pues pueda tratarlas de una mejor manera que como dar un simple consejo de parte de otra persona. Bien, como tal, para las preguntas de las víctimas, entonces pues las más importantes son estas tres. Entonces la primera es ¿qué motivó al agresor? ¿Qué creen ellos que motivó al agresor? Vemos que la mayor parte, que es el 44,4%, contestó que la aceptación social. Luego, ¿qué afectaciones tuvieron? La mayor parte contestó que inseguridad, desconfianza y o miedo, pues a causa de violencias basadas en género. Y también observamos que pérdida de confianza en sí mismo y sentimiento de vulnerabilidad, pues el 16% para cada uno también. ¿De qué situaciones pues fueron víctimas en la universidad? Entonces la mayoría aquí contestó preguntas impertinentes, humillación y chistes ofensivos o sexistas, cada una de estas con 14%. Contestaron esto a pesar de que, digamos, evidenciamos aquí que amenaza directa o indirecta hubo 0%, y pues algunas otras tuvieron muy pocos porcentajes, entonces estas fueron las mayores. Y ya como tal, conclusiones. Buenos días. Para finalizar ya con las conclusiones, podemos observar y analizar, después de estos datos, que en la Facultad de Ingeniería, pues, las mayores tipos de violencias basadas en género que se presentan son las psicológicas, especialmente pues humillaciones, chistes ofensivos o sexistas, preguntas impertinentes y propuestas indeseadas, pues esto por parte de compañeros y docentes, generalmente hombres hacia mujeres. Esto pues genera inseguridad y desconfianza en las víctimas. La otra conclusión que podemos hallar es que pues a pesar de que la mayoría de las personas, que podemos ver cerca del 96%, no justifica las violencias basadas en género, y pues que las considera de alta gravedad, no se evidencian pues actos para detenerlas o denunciar pues los diferentes tipos frente a organismos de control o bienestar institucional. Y la última conclusión es que pues inicialmente esperábamos que no fuera tan específico el impacto de la encuesta. Pues pudimos ver que la mayoría de los encuestados eran de ingeniería industrial. Nos hubiera gustado más que fuera algo más general para todas las ingenierías. Finalmente, de esta investigación pues nos queda agradecer a la profesora Maritza y a los compañeros que nos colaboraron. Con este trabajo investigativo logramos nuestro objetivo. Ya sabemos qué tipos de violencia basada en género se dan principalmente en nuestra Facultad de Ingeniería, y quienes hacen parte de estas. Como recomendación pues nos quedaría para bienestar, para bienestar y los compañeros, la visibilización del protocolo en la Facultad de Ingeniería, ya que los resultados arrojan que no lo conocemos, y también una propuesta de un programa de formación y entrenamiento, especialmente a profesores con respecto a la identificación de la violencia psicológica de la que ellos son partícipes.
Muchísimas gracias, muy riguroso el trabajo y excelente la presentación. Esas recomendaciones son recomendaciones ya muy puntuales, que justamente la razón de ser de estos ejercicios investigativos era sintonizarse con el proceso que se está comenzando a llevar a cabo de formulación de política de equidad de género en la universidad, y trabajos como estos son trabajos que dan un piso muy concreto de por dónde debe encaminarse esta política. Muchísimas gracias. Vamos entonces a darle la palabra. Nos quedan Víctor Manuel, Wilson y Edwin Daniel. Y por otra parte nos queda el trabajo también de Javier Simbaquero. Listo, profe, entonces ya presentamos. Qué pena, ¿ya están viendo la infografía? Está bien, ya se está bien. Ok, bueno, pues mi grupo estaba conformado por Edwin Daniel Sánchez, Wilson Lancheros y quien les habla, Víctor Cortés. Bueno, ¿qué queríamos hacer nosotros? Queríamos definir la relación que existe entre la deserción de las materias, o bien sea de la carrera, por, a causa de las violencias basadas en género. Esto lo hicimos principalmente en la Facultad de Ingeniería. Entonces, bueno, nuestro trabajo aquí se presenta concretamente en una infografía. La pregunta problema de nuestro trabajo fue: ¿en qué medida las violencias basadas en género son causa de la deserción de mujeres en la Facultad de Ingeniería? Digamos que lo que hicimos es enfatizar en mujeres porque la mayoría de casos de violencias basadas en géneros, pues, lastimosamente ocurren para este género. Bueno, ¿cuál fue el objetivo general? Entonces era determinar la relación del acoso sexual con la deserción de materias o de qué, la misma carrera dentro de la facultad. Bueno, ¿cómo hicimos esto? Pues la profesora nos colaboró acudiendo a Bienestar Institucional, y allí también obtuvimos unos datos de las deserciones que hubo por cada carrera dentro del año en la Facultad de Ingeniería, dependiendo de la carrera. Y a su vez hicimos una encuesta para guiarnos también y obtener algunos datos. Pues digamos que el ejercicio fue en un corto plazo. Si se podría, digamos, enfatizar un poco más para definir bien la relación. Pero bueno, el resultado de nuestra encuesta fueron los que vamos a ver a continuación. Entonces, el género, la mayoría de personas que contestaron nuestra encuesta fueron del género femenino, como se divisa acá, el 78,7%. Esto pues nos sirvió porque la encuesta como tal era dirigido para este género, ¿no? Aquí queríamos saber si había sido víctima o no de violencias basadas en género. La mayoría contestó que sí. Y pues ya que la mayoría eran mujeres, pues también se vio una relación entre el género y pues la violencia, ¿no? Aquí vimos qué tipo de agresores fueron los que vieron, porque también pusimos la pregunta. Pues no pusimos acá todas las respuestas que obtuvimos, ¿sí? Pues hicimos como una síntesis. Entonces aquí, ¿quién fue el tipo de agresor? Si fue víctima o vio el caso, ¿no? Entonces la mayoría contestó que los profesores, y en segundo grado fueron los compañeros, los estudiantes. Tipo de violencia que se dio, si la vio o también fue víctima. La mayoría también contestó psicológica, como hemos visto en otras encuestas. Nosotros también pensamos que la mayoría pues, de violencia que vamos a ver aquí pues iba a ser sexual, pero no. La mayoría psicológica y pues basada en género, ¿no? También pues la simbólica debe ser bastante, tal vez falta información también de los que contestaron la encuesta.
Bueno, aquí preguntamos que si por causa de estas violencias que habían visto o habían sido víctimas, ¿qué fue lo que hicieron? ¿Sí? Entonces la mayoría respondió que, pues que siguió la relación, digamos, o sea, siguió yendo a clases y el profesor era el causante de la violencia, pero aún así pues se sentían incómodas con la relación que tenían. Otra gran parte optó por cancelar la clase como tal, y pues se ve que una gran parte también canceló la carrera. También, digamos, dejamos una parte en las preguntas abiertas en la que nos contaban, digamos, cosas, y habían varios casos de personas que cambiaron la carrera como tal, solo por un tipo de esa violencia. Y bueno, aquí pues la pregunta era bastante capciosa, digamos, era preguntarles la relación, si existía, si ellos creían que existía una relación entre las violencias basadas en género y la deserción dentro de la universidad. Como vemos, una gran mayoría piensa que sí puede haber una relación, y pues ya esto nos llevó a las conclusiones que tenemos aquí. Entonces, el pensamiento común de los estudiantes de la facultad existe una relación entre las violencias basadas en género y la deserción, por lo que se intuye que un bajón en el rendimiento académico también se puede relacionar con este tipo de violencias, haciendo el estudio de estas de vital importancia en las instituciones educativas como lo es la Facultad de Ingeniería. La mayoría de estudiantes conocen de algún tipo de violencia basada en género, por lo que se puede intuir que los casos son reiterativos dentro de la universidad. Además, la mayoría de los afectados se niega a denunciar estos casos, bien sea por medio de represalias o por desconocimiento de los procesos. Creo que anteriormente unos compañeros también habían dado estas conclusiones, pero pues son bastante importantes, ¿no? Porque sí se ve una relación entre que no denuncian, porque aquí pues no las pusimos las respuestas, pero dentro de digamos, del trabajo que tenemos, sí hay hay una pregunta relacionada con esto, ¿no? ¿Cuál es el temor? Si denunció o no. La mayoría no denuncia, y es porque o bien no saben de los procesos o de los entes que hay dentro de la universidad o del Estado como tal para denunciar este tipo de violencias, o por simple miedo a las represalias, como lo vimos aquí. La mayoría de los agresores son profesores y pues muchas veces toman represalias, o pues no sé, se ve también cotidianamente con los jefes en el trabajo y demás. Bueno, aquí dentro de los datos que nos dieron en bienestar, pues digamos que no los usamos mucho porque es difícil relacionar todavía con estos datos. Digamos, 1907 mujeres desertaron el año pasado en la Facultad de Ingeniería, pero habría que entrar a mirar cada uno de estos casos, cuántos se dieron de estos basados en las violencias de género. Entonces tendría que haber como un estudio más a fondo de este tema para lograr llegar a una conclusión o digamos a dar un veredicto de si se tiene relación o no, pero pues digamos en el pensamiento común de las personas sí existe una relación entre y pues las violencias, ¿no? Y nada, es importante, digamos, hacerle de la institución que es un tema a tratar, porque pues que también puede haber un bajón académico dentro de las personas, solo por temores o por demás cosas, inseguridades que puede haber. Y ya, ese sería nuestro trabajo. Javier tiene la palabra, es el siguiente grupo. Quiero agradecerle a este grupo que acaba de exponer
porque han puesto su mirada en un punto muy crítico que en el equipo inicial, en el IPASUS no se nos había ocurrido, que era cruzar género con deserción. Y es algo muy doloroso y muy importante también. Esa cantidad de mujeres desertando de ingeniería es para preocuparnos, es altamente significativo y merece, como lo dice Andrés Felipe al final, una investigación más a profundidad posteriormente. Muchísimas gracias. Javier, ¿tienes la palabra? No sé si fue que se nos desconectó Javier Simbaqueva, era el último. Javier. Bueno, mientras Javier contesta, yo no sé, Natalia, ¿tú tienes preguntas en el chat de Facebook? Sí, profe, hay una pregunta del profesor Jorge Federico Ramírez. Hay 3 actores en los procesos universitarios docentes, estudiantes y la institución en los cuales la violencia basada en género interactúan. Los 2 primeros como los protagonistas de la acción de vulneración y la tercera la institución como garante de derechos o generando impunidad por su falta de acción. Dado esto, la pregunta es, ¿cómo la evaluación es un mecanismo y arma utilizada para promover la violencia basada en género? En ese sentido, ¿cómo se negocia de manera negativa la evaluación para promover la violencia basada en género? ¿Y qué herramientas se creen deberían tener la institución para quitarle el poder de la evaluación a los infractores de violencia basada en género? Esa es la pregunta que nos deja el profesor Jorge Federico Ramírez. Si alguien quiere contestarla, por favor, sin miedo. Yo interpreto la pregunta del profesor es cómo la evaluación se convierte en un instrumento a través del cual se ejerce violencia basada en género. Cuando él habla de evaluación, yo interpreto que estamos hablando de calificar, las calificaciones, las notas. No sé si me equivoco, profesor Jorge Federico, en la manera de interpretar su pregunta. ¿Cómo la evaluación es un instrumento que se aprovecha para violencias basadas en género? ¿Quién la quiere contestar? Pues yo creo que hay una relación de poder, como ya hemos visto en todos los trabajos. Pues, ejemplo, si un docente ejerce esto, pues el estudiante, pues de una u otra manera va a quedar indefenso. Entonces yo creo que si va a denunciar, pues está viendo la materia. Y pues si no hay garantías para que la persona, pues, pueda seguir viendo la materia sin que haya unas represalias, pues yo creería. En nuestro trabajo decían que habían denuncias, pero las denuncias no llegaban a algo. Entonces denuncian directamente con el proyecto curricular, pero pues el profesor hacía represalias. Ejemplo, cuando va a calificar los parciales, se podría observar. O cuando pide la participación y la persona no contesta. O sea, se la monta. O sea, puede que sea mucho más grande. Entonces yo diría que para evitar esto, pues el protocolo se tendría que conocer, porque conociéndolo se sabe qué limitaciones tiene o no tiene el protocolo y qué se puede hacer. Yo creo que hay un asesoramiento por parte de bienestar y hay un asesoramiento por parte también de la parte de psicología. Entonces con eso también se evitaría que esos actos se sigan repitiendo. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere dar su opinión frente a la pregunta del profesor? Pues yo quería como complementar lo que decía nuestro compañero, era la parte cómo lo toma tanto el proyecto curricular y sí, tanto como la parte de bienestar, que muchas veces ellos se excusan como que es que el profesor es de planta o es que el profesor tiene libre cátedra. Y esto les da como cierto escudo a estos profesores de
como tratar de hacer lo que ellos quieran. Digamos, en el vivero, pues nosotros hemos visto varios casos de eso, de como que aunque el profesor haga lo que quiera y uno va y dice algo del proyecto y ellos dicen, no, es que el profesor tiene libre cátedra. Entonces, ese libre cátedra se vuelve como, haga lo que quiera con la clase de él, literal. No sé si es que también, o sea, después yo también tenía como confundido, o sea, tenía como como un error de como el profesor formuló la pregunta. No sé si también se refería a eso o a la parte de la evaluación de docentes, porque también lo pensé por ahí, que si digamos este tipo de evaluación de docentes podría incluir una parte en la que se evaluara también ese aspecto hacia los docentes, porque se podría ser una buena oportunidad. Pues se supone que la evaluación es anónima y a los profesores se les informa de esto, de, digamos, algunas observaciones que se tienen. Bueno, Javier pudo volverse a conectar. Javier Simbaqueva pudo comentar algo. Sí, yo personalmente considero que la universidad debe crear programas de evaluación objetiva. Es claro pues que la subjetividad no se elimina, solo se mitiga, pero tampoco se han realizado este tipo de cosas. Por ejemplo, el programa de doble calificación, o bueno, en el que se pide calificación a otro profesor, es un proceso muy demorado y que aparte siempre genera represalias por parte del profesor, porque no es anónimo, ni se hace, digamos, de todos los estudiantes, es una persona en específico. Esto debería considerarse que todo debe ser evaluado por diferentes personas, digamos, una evaluación de tipo 360 que se llama, o este tipo de herramientas. Ok. Ok. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Cuando nos referimos a la evaluación docente, a la evaluación de estudiantes. Bueno, les agradezco muchísimo y muchas gracias al profesor Jorge Federico, porque ese es otro tema sobre el cual no nos hemos detenido todavía a pensar lo suficiente y a través del cual también se instrumentalizan muchas de estas violencias basadas en género. El estudiante Javier Simbaqueva, bueno, tenemos algunos minutos todavía para que él se pueda volver a conectar. Mientras tanto, yo le voy a dar la palabra a Angeli Torres. Angeli Torres es la investigadora encargada de todo el tema de género dentro del UPASUD. Y pues yo le he pedido que nos comparta sus apreciaciones sobre este ejercicio, esta socialización de la que estamos llevando la primera parte el día de hoy. Angeli, tienes la palabra. Muy buenos días a todos y a todas y a todes. Muchas gracias, profesora Maritza, por el espacio. Yo primero que todo quisiera empezar haciendo un reconocimiento a todo el trabajo que han realizado los y las estudiantes, porque realmente se ve que hay un interés sobre este tema, que no es algo que realmente surja como generación espontánea, sino que viene de unos conocimientos y de unas situaciones que se están evidenciando en la vida cotidiana de cada uno y cada una de los que hacemos parte de la universidad. Yo sí quiero hacerles ese reconocimiento porque nos hemos encontrado con algunos de ustedes en otros espacios en los que también se ha manifestado que se estaba realizando este trabajo que le aporta al proceso investigativo del diagnóstico situacional de equidad de género. Entonces, agradecerles a ustedes todas esas ganas de poder construir, porque realmente se nota que necesitamos ampliar este tema no solamente en el ámbito de la denuncia y en el ámbito de la sanción, sino en el tema pedagógico y formativo. Entonces, yo les agradezco sobremanera por eso. Todo eso que ustedes han construido y todos esos insumos que arroja eso, pues son, digamos que los argumentos principales para uno decir, mire, en este momento necesitamos procesos de formación, necesitamos empezar a incidir en la malla curricular. ¿Por qué? Porque ustedes están hablando de unas situaciones, bueno, partimos de hablar de protocolo, de que el protocolo no se conoce, de que tiene unas falencias y unas dificultades que evidentemente tienen que ver con la armonización que tiene con el tema estatutario, el tema de sanción, que los profesores de la universidad
universidad, en su mayoría, casi el 75% de los profesores de la universidad son profesores de vinculación especial que no son sujetos disciplinables y que realmente la universidad tiene que tener unos conductos claros para poder tratar este tipo de casos, pues a la luz de una normatividad bajo la figura de autonomía universitaria, como lo ha sugerido la Procuraduría y como lo ha sugerido la Personería en algunas ocasiones. Entonces, este tema da mucho para poder sentarnos y decir, vamos a evaluar el protocolo, pero es que el protocolo en sí no es el problema ni es la solución, sino que el protocolo es una herramienta que funciona bien si la universidad está articulada entre sus dependencias y con el tema estatutario para el tema de la sanción y de la atención y de la denuncia. Sin embargo, ustedes ponen un tema de manifiesto y es la violencia simbólica. La violencia simbólica es la base de todos los tipos de violencia, no solamente de los tipos de violencia basados en género, pero en el tema de género la violencia simbólica es la que da lugar a la justificación y al argumento de que evidentemente existe una violencia histórica. Entonces, cuando usted hace comentarios sexistas, cuando hace comentarios también racistas, pues está reflejando toda esa carga cultural y esa naturalización de esas acciones, de esos imaginarios, representaciones, de esas comprensiones de la realidad que tenemos nosotros y nosotras y que no son gratis, son siglos de historia que tenemos que empezar a quitarnos de encima y quitarnos de la piel de a poquitos. Y en la vida cotidiana es donde nos damos cuenta de eso. Mujer que no joda es hombre, y usted tan bonita y tan hermosa, y entonces usted se presenta en algún evento o usted se presenta como mujer también en alguna situación de la vida, entonces lo que le exaltan a usted primero es, ay, tan bonita que está, pero usted quién le dice aquí, ¿cómo está empoderada usted hoy? ¿Cómo está de insurrecta? Me encanta que sea gritona y que sea peleona porque ese es su carácter como mujer. No, a usted no se lo dicen nunca, porque realmente lo que hacen es cosificarlo, lo que hacen es meterlo en esos estándares y en esos estereotipos sociales de belleza a los que encaja perfectamente el concepto de feminidad. Si usted se sale de esos conceptos de feminidad, usted es una loca. Usted es una loca, usted no va a conseguir marido, mamita, usted, o sea, cualquier cantidad de cosas y que se normalizan en el ambiente educativo y en el aula de clase para que un profesor o un profesor o en alguna situación a usted le digan como, venga, pero está sentada en la nota o está sentada en una mina de oro. Ese tipo de cosas hay que sacarlas y no es un cuento de las feministas, ni de las locas, ni de las feminazis, ni de nada de eso. Son cosas que realmente se presentan en la cotidianidad, en el día a día, en las relaciones afectivas, en las relaciones entre padres e hijos, madres e hijos, en todas las relaciones hay que empezar a construir. Entonces, ese protocolo sería muy bueno también y con todas las anotaciones que ustedes hacen, si tuviéramos en cuenta que se necesita meter la violencia simbólica también dentro de esa tipificación de las violencias, no como una violencia que, bueno, si usted ejerce una violencia simbólica lo vamos a echar, porque es que el problema acá no es qué tanta sanción y qué tanto punitivo tiene la universidad frente a un tema, sino cómo empezamos a erradicar y a mitigar esos efectos de la violencia basada en género o esas violencias basadas en género, y eso se hace a través del proceso educativo y formativo. Si usted no sabe qué es una violencia basada en género, si usted no sabe qué es la violencia simbólica ni cómo se manifiesta, pues evidentemente va a seguir reproduciéndola o va a seguir recibiéndola todos los días. Entonces, en la medida en que ese protocolo dentro de la prevención también contemple las violencias simbólicas, pues el proceso formativo tiene que aumentarse. El diagnóstico situacional busca también revisar la producción académica de la universidad y en lo que hemos podido encontrar, los trabajos de posgrado, de pregrado, realmente hablan del tema de género desde otros contextos y no desde el contexto universitario. Pero si nosotros nos ponemos a pensar, claro, nosotros no estamos formando profesionales capacitados en el tema de género, eso es un tema nuevo para la universidad distrital, apenas hay unas universidades que están incursionando en este tema y como la Universidad Nacional que tiene pues su experiencia con la maestría de estudios de género y todo esto, pero la universidad no. Entonces, si nosotros también mostramos que la universidad sí está produciendo sobre género, pero sus profesionales no están siendo capacitados para eso, pues podemos empezar a abrir un nicho y una posibilidad para que esto sea una realidad dentro de la malla curricular también. Entonces, todos estos insumos nos dan una cantidad de acciones para realizar, para proyectar y para sustentar argumentativamente que este no es un proceso que construimos nosotros porque nos dio la gana o porque el ordenamiento nacional fue así a través de los gobiernos y las resoluciones y las normatividades que salgan, porque la normatividad se queda corta en la realidad
y en la vida cotidiana, sino que esto nos hace decir, mire, esto está saliendo del ambiente educativo universitario, esto está saliendo de las estudiantes, de las trabajadoras, de las docentes de la universidad, no está saliendo de la nada, y que este proceso se construye participativamente, como lo que nos caracteriza a nosotros los latinoamericanos, ese pensamiento latinoamericano y esa capacidad de sentir y de pensar, porque todo no es razón, y todo no es academia, y todo no es teoría. La mejor manera de realmente aportarle esos ideales de transformación de la sociedad es no divorciar, como dice Eduardo Galeano, la razón del corazón. Y realmente ese es el proceso al que le apostamos nosotros. La investigación, acción participativa, ojalá se pudiera dar en la universidad y que todos los institutos de la universidad y que todas las dependencias no estuvieran paradas solamente en esa jerarquía, en esa colonialidad del saber, sino que realmente estén paradas en esa posibilidad de sentir, pensar y construir conocimiento desde aquí, desde la vida cotidiana, que es el ámbito de formación por excelencia y donde se cimienta la cultura a través de los hábitos, las rutinas, los gustos, todo esto. Entonces yo les agradezco porque esto es un gran aporte, lo vamos a tener en cuenta con los aportes de las pasantías, con todo lo que se ha construido con los colectivos, colectivas, semilleros de investigación, con todas las personas que han estado acá, y realmente les doy las gracias. Me siento muy orgullosa de todo el trabajo que se ha realizado, del trabajo que ha encabezado la profesora Maritza Pinzón, del espacio que ha abierto el profesor Wilson Díaz en el IPASUD y de la disposición también de algunas, digamos, de algunas partes administrativas de la universidad que han permitido que este tema pueda llegar a lo que está, y sobre todo al movimiento estudiantil y al movimiento social feminista, que son los que permiten que en este momento la universidad diga, sí, queremos erradicar la violencia basada en género, sí existe, y reconocemos que sí se da en la universidad como un reflejo de la realidad social. Entonces yo quisiera agradecerles nuevamente, muchas gracias por el espacio, las puertas del IPASUD están abiertas para todos y todas las que quieran participar de este proceso. El correo mío es lineaderechosipasud@distrital.edu.co. Estoy, digamos, dispuesta a colaborar en la medida de lo posible pueda responder, y pues cualquier duda y cualquier pregunta no duden en acudir al IPASUD. Muchísimas gracias a todos y todas. Muchas gracias, Angeli. Te voy a pedir el favor que coloques en el chat ese correo electrónico que acabas de dar para que los estudiantes puedan tomar nota. Y bueno, no sé, Natalia, si nos han llegado nuevas preguntas. No. Natalia. Perdón. No, señora. No, profe. Tenemos comentarios, pero no hay preguntas como tal. Ok. Entonces, Javier no se pudo volver a conectar, no me contesta tampoco el celular. Me imagino que debe tener alguna situación de conectividad imprevista, porque él estaba al comienzo de la sesión. Entonces, pues estará en la sesión de mañana. Muchísimas gracias a todos y todas. Angeli, muchísimas gracias de manera muy especial, porque esto que tú nos comunicas hace que se materialice y se concrete el sentido de estos ejercicios investigativos como parte de los ejercicios académicos dentro de esta electiva. A cada uno y a cada una de los grupos que presentaron sus trabajos, sus ejercicios, muchas gracias. Recordarles que para el martes es el trabajo escrito, entonces, y pedirles el favor que estas presentaciones visuales también las adjunten al trabajo escrito, como anexos del trabajo escrito. Por ahora nada más, mil gracias. Quienes están sintonizados por el Facebook Live, mañana tenemos más trabajos. A las 10 de la mañana tenemos la segunda parte de esta socialización. Mañana tenemos otros trabajos diferentes, otros estudiantes diferentes que también tomaron esta electiva y que también hicieron ejercicios semejantes a los ejercicios que se presentaron hoy. Muy amables por su atención, muy amables por su participación. Muchas gracias.